Saludos, mi nombre es Magdalene Castro y soy estudiante del segundo año de Medicina de la Universidad Rómulo Gallegos. El día de hoy hablaremos sobre fisiología de la aviación, las grandes alturas y el espacio. Iniciamos con lo que es la saturación de hemoglobina con oxígeno a diferentes alturas. A una altura de 3.048 metros, la saturación de oxígeno al respirar aire es de 90%. Cuando se sobrepasa esta altura, disminuye rápidamente. Efectos sobre la respiración de oxígeno puro sobre la presión parcial de oxígeno alveolar a diferentes alturas. La mayor parte del espacio de los alveolos que previamente estaba ocupado por nitrógeno pasa a ser ocupado por oxígeno. La saturación de oxígeno permanece por encima del 90% hasta que el aviador asciende hasta aproximadamente 12.000 metros, después disminuye rápidamente hasta el 50% a 14.300 metros. Un aviador que respira oxígeno puro en un avión presurado puede ascender hasta alturas mucho mayores que uno respira aire. Aclimatación a una presión parcial de oxígeno baja, mal de las alturas agudo y edema pulmonar de las grandes alturas. Un pequeño porcentaje de las personas que ascienden rápidamente a grandes alturas presentan una enfermedad aguda que puede morir si no se administra oxígeno o se le lleva a una altura más baja. Esto comienza desde unas horas hasta 2 días después del ascenso. Con frecuencia se produce lo que es el edema agudo, edema pulmonar agudo, edema de ventilación pulmonar, aumento de eritrocitos, aumenta la capacidad de disfunción pulmonar, aumenta la vascularización periférica, el aumento de la capacidad de utilización de oxígeno. Y luego de esto continuamos con el efecto de las fuerzas de aceleración sobre el organismo en la fisiología de la aviación y el espacio. Debido a las altas modificaciones de la velocidad y de la dirección del movimiento de los aviones y en las naves espaciales, diversos tipos de fuerzas de aceleración afectan al cuerpo durante el vuelo. Al comienzo del vuelo se produce aceleración lineal simple, al final del vuelo desaceleración y siempre que el vehículo gira, aceleración centrífuga. Mal de las alturas crónicas. Aclinación natural de los nativos que viven en grandes alturas. Iniciamos. Esto se produce en los siguientes efectos. La masa de eritrocitos y el hematocrito aumenta demasiado, la presión arterial pulmonar se eleva, se produce gran dilatación del lado derecho del corazón, comienza a disminuir la presión arterial periférica, produce insuficiencia cardíaca congestiva, se puede producir la muerte. Muchos seres humanos nativos de los Andes y del Himalaya viven en alturas superiores a 4.000 metros. La aclimatación de estos nativos comienza en la lactancia. Hay un gran aumento del tamaño del tórax, mientras que el tamaño corporal está algo disminuido, lo que da un elevado cociente de ventilaria respecto a la masa corporal. Sus corazones desde el nacimiento bombean cantidades de gasto cardíaco. Afectos agudos de la hipoxia. Cuando un aviador simplemente está sentado en su asiento, la fuerza con la que comprime el asiento se debe a la fuerza de la gravedad y es igual a su peso, un G. Si la fuerza con la que se comprime el asiento se hace 5 veces su peso normal durante la salida de un picado, la fuerza que actúa sobre el asiento es de más 5G. Si el avión hace un rizo externo de modo que la persona quede hacia abajo sujetada por el cinturón de velocidad, se aplica una G negativa. Continuamos con lo que es los efectos por hipoxia en personas no aclinadas. A 3.500 metros son mareos, latitud, fatiga mental y muscular. A 5.500 metros empieza la fase de los calambres o convulsiones. A 7.000 ya sería coma y la muerte. Las consecuencias fisiológicas de los periodos prolongados en el espacio son lo que es la disminución del volumen sanguíneo, la disminución de la masa eritrocitaria, la disminución de la fuerza muscular y de la capacidad del trabajo, disminución del gasto cardíaco máximo,
pérdida del calcio y fosfato de los huesos y de la pérdida de la masa ósea. El dióxido de carbono y el vapor de agua reducen el oxígeno alveolar. Continuamos también con lo que serían el efecto de las fuerzas de aceleración centrífuga sobre el cuerpo. G positivo. El dióxido de carbono y el vapor de agua diluyen el oxígeno de los alveolos por la excreción continua de dióxido de carbono y la presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio, que permanece constante en esto. La G negativa. Efectos sobre el sistema circulatorio. Cuando un aviador está sometido a una G positiva, la sangre se desplaza hacia la parte más inferior del cuerpo. Así, la persona, la fuerza de aceleración centrífuga es de 5 y la persona está de pie e inmóvil. La presión de las venas de los pies aumenta mucho, como por ejemplo sería como 450 milímetros de mercurio. Como el corazón no puede bombear salvo que la sangre vuelva a su interior, cuanto mayor sea la cantidad de sangre que se estanca de esta manera en la parte inferior del cuerpo, menor será la cantidad de sangre disponible para el gasto cardíaco. El clima artificial en las naves espaciales selladas herméticamente. Ingravidez en el espacio sería uno de nuestros temas, que es la que ocasiona los problemas fisiológicos. La mayoría de los problemas están relacionados con 3 efectos de la ingravidez. Sería la cinetosis durante los problemas del viaje, el desplazamiento de los líquidos corporales debido a que la gravidez no genera los gradientes normales de presión hidrostática, y la menor actividad física, ya que no se requiere la fuerza de la contracción muscular para oponerse a la fuerza de la gravedad. Efectos de una presión oxígeno baja sobre el organismo. Efectos de la aceleración sobre el organismo. Fuerza de aceleración centrífuga, aceleración lineal, una positiva y otra negativa, 9, G y 8. Esta disfunción de presión barométrica es la principal causa de todos los problemas de hipoxia en la fisiología. A medida que disminuye la presión barométrica, la presión parcial de oxígeno atmosférico disminuye de manera proporcional.